solamente para recordar que nos dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ya lo tiene? En el versículo 13 nos dice lo siguiente. Ahí está el concepto de lo que es el principio de la sabiduría. Dice que la sabiduría, su principio es el temor a Jehová, ¿verdad? Vea lo que dice o cómo define la Biblia el temor de Jehová. Dice el versículo 13, dice que el temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca que dice. Eso es lo que significa temor a Dios. Significa que apartarse del mal, aborrecer el pecado. Debe de entender la iglesia, hermanos, que caminar en el temor de Dios es no hacer el mal. Dice ahí mismo, dice que es aborrecer la soberbia. Y esto nos habla que en la iglesia no debe de haber cristianos soberbios ni arrogantes. Porque si caminamos en temor, no debe de haber ni soberbia, que dice, hermanos, ni arrogancia. También debe de aborrecer el mal camino. Ese es temor a Dios. Y la boca perversa, que dice, aborrezco. Entonces, el temor de Dios es eso. Es el concepto. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, tenemos que apartarnos del mal, de la soberbia y de la arrogancia, ¿verdad, hermanos? Entonces, muy importante. Acompáñenme mismo en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Quiero compartir otro versículo más acerca del temor de Jehová. Conocer un poco más el trasfondo de esa frase que tanto escuchamos y que a veces nos cuesta entender y aún más vivir. Dice ahí Salomón, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor, que dice, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es algo muy importante, hermanos. Versículo 29 ahí mismo. El temor de Jehová, hermanos, se conecta con la sabiduría. Dice versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué dice? Es decir, cuando la persona no tiene temor de Dios, tampoco camina en la sabiduría de Dios. A veces vemos a muchos cristianos que no caminan en el temor de Dios. Obviamente en sus vidas no hay sabiduría de Dios, hermanos. Esto es muy importante que Dios nos quiere enseñar. Yo le decía hace 8 días que cuando llegamos a esta epístola, lo que quiere mostrarnos Dios como iglesia es que los que hemos nacido de nuevo, también debemos de vivir o con nuestra vida mostrar de que tenemos la sabiduría de Dios. Personas que han nacido de nuevo deben demostrar con su vida la sabiduría que Dios nos da en su palabra, hermanos. Amén. Vea Proverbios 2:5. Dice allí el versículo 5, Proverbios 2. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo la da Dios, hermanos? En la palabra. Tenemos que leer la palabra. Porque ya Dios nos ha enseñado que la sabiduría es el conocimiento, más la herramienta que la aplico a mi vida diaria. No solamente es conocimiento, sino conocimiento más lo aplico a mi vida, en los problemas, en las dificultades. Fíjese que en la semana recordaba lo del evento del domingo. Cuando tenemos un evento, hermanos, como este, ¿sabe qué? Somos expuestos como iglesia a ver cómo asumimos o cómo enfrentamos un evento, con qué mansedumbre, con qué templanza o nos sale lo carnal cuando vemos que algo no sucede bien. ¿Cierto o no? En cada evento estamos expuestos. ¿Cómo respondemos a un mal momento, a un malentendido? Y como iglesia, cuando invitamos a personas o hermanos en Cristo y de repente algo no nos gusta o no nos molesta, ¿sabe qué, hermanos? Estamos siendo expuestos. Es como cuando en la casa estamos con los hijos y escuchamos aquí un mensaje muy hermoso de parte de Dios y de repente algo vino a nuestras vidas y nos incomodó y nos inquietó. Estamos expuestos
cómo respondemos a esa circunstancia. ¿Lo hacemos en nuestras emociones o en la palabra de Dios? Amén. Entonces, cada momento que vivimos, hermanos, estamos expuestos para mostrar que Dios habita en nosotros o que todavía nos falta crecer en el Señor. Y yo le decía al Señor, ayúdanos cada vez para que nos equivoquemos menos y caminemos en tu gracia. Amén. Fíjese lo que dice, entonces aquí el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿qué dice? Viene el conocimiento. ¿Y qué más? Y dice ahí en Mateo que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que dice. Y de aquí sale la palabra de Dios, hermanos, de su palabra. Amén. Entonces la sabiduría es una evidencia de que Cristo está en nuestros corazones. Versículo 7. Él, ¿quién él? Dios, ¿qué dice? Provee de sana sabiduría. Esto es muy hermoso, hermanos. Dios nos da algo que es un bienestar para nuestras vidas. No nos da una sabiduría, vamos a verla ahorita, terrenal o diabólica o animal. Nos da una sabiduría que, hermanos, sana. Cuando oímos la palabra sano, hablamos de bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra vida espiritual, hermanos. Entonces, cuando Dios nos habla en su casa, nos da sabiduría que nos da un bienestar espiritual a la iglesia. Amén. Dice que Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Aquellos que caminamos y entendemos su palabra y la obedecemos. Ese escudo que dice a los que caminan rectamente. Qué tremendo es nuestro Dios. Un versículo más, solamente como introducción ahí. El capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. 9:10 Proverbios. Estamos retomando un poco de lo que nos faltó hace 8 días. Proverbios 9:10 dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. ¿Qué dice? Es la inteligencia, el conocimiento, hermanos. Aquí nos habla que para conocer verdaderamente a Dios hay que tener temor de Él y caminar en su palabra y obedecerle. Amén. Entonces, esto es algo muy importante que Dios quería mostrarnos a nosotros y hablarnos acerca de lo que es la sabiduría celestial. Esto lo vimos hace 8 días. Vamos a ver el día de hoy acerca de la sabiduría terrenal, diabólica y animal. ¿Y a poco existe esa, pastor? Lea ahí el versículo 15 que estábamos leyendo como introducción. Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 15. Quiero compartirle, hermanos, que la sabiduría es la evidencia de qué clase de personas somos delante de Dios. La sabiduría nos recuerda y nos da Dios para evidenciar si somos sus hijos. Entonces vamos a ver lo que es la sabiduría que nos dice ahí, versículo 15, dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, que dice, y diabólica, hermanos. Entonces, Dios nos habla a nosotros acerca de que no hay una sabiduría que provenga de Dios y también puede estar en la iglesia. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Entonces el tema del día de hoy, hermanos, es la sabiduría terrenal. Fíjese lo que dice el Proverbios 4, 23. Sobre todas las cosas, ¿qué dice? Guarda, ¿qué? Tu corazón. Y aquí, hermanos, el corazón nos habla del centro de las emociones de la persona, del ser humano. Nos habla del centro del conocimiento del ser humano. Habla de la esencia misma. Y dice la palabra de Dios que sobre todas las cosas que tiene que guardar, hermanos. ¿Sabe que todos los seres humanos buscan un corazón sincero? Pregúntale a un joven qué busca en una mujer. Una persona sincera, responsable, temerosa, trabajadora. ¿Dónde lo encuentra eso? En el corazón.
Fíjese que yo no encuentro ninguna persona que diga, cuando yo me case, yo voy a ofrecerle esto a quien se case conmigo. Todos buscan que alguien les dé eso que para ellos es importante. Honestidad, responsabilidad, sinceridad. Yo no he escuchado a ningún joven que diga, yo me voy a guardar, a cuidar para que el día que me case, con la que me case o con el que me case, tenga todos estos beneficios de mí. Todos se van por las cuestiones materiales. Pero la palabra de Dios nos dice que sobre todas las cosas que tiene que cuidar, hermano, usted, el corazón. Si algo el hombre necesita es cuidar su corazón. No cuidar la cartera ni la casa. Bueno, sí hay que hacerlo, pero cuide su corazón, hermanos. No se dañe. No se dañe. Que seamos genuinos y sinceros cuando busquemos a Dios. Porque, ¿qué dice, hermanos? De Él, ¿qué dice? De Él mana la vida. Qué tremendo, mana la vida. Hay que cuidarlo porque hay algo muy importante que Dios depositó allí en nuestro corazón. Vayamos a Santiago capítulo 4, el 13, el 14, versículo 14. Vamos a ver un poco de lo que es la sabiduría terrenal. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención, que dice, ¿en dónde? En vuestro corazón, pero dice Proverbios que hay que cuidarlo, sobre todas las cosas. Entonces, aquí cuando vamos a abordar el tema de la sabiduría terrenal, hermanos, lo primero que comienza haciendo aquí Santiago es analizando el corazón. La sabiduría mundana, que no tiene ninguna relación con Dios, ni obedece a Dios, dice el 14, no os jactáis, ni mintáis, que dice, contra la verdad. Contra la verdad. Y comienza el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué dice? Y diabólica. Qué tremendo. Aquí Santiago lo que nos habla, hermanos, nos habla de las características de una falsa sabiduría o una sabiduría superficial, que es la que vamos a encontrar aquí. Y encontramos primero, hermanos, la terrenal. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto nos habla en cuanto al espacio y el tiempo que vivimos aquí en esta tierra. Cuando la Biblia nos habla de la sabiduría terrenal, nos está hablando acerca de lo que sucede aquí entre el ser humano. Hoy podemos ver que el ser humano es el centro de este universo aquí en la tierra. El ser humano es el que quiere resolver los problemas del mismo. Y él propone, y él decide, y él considera, y él lleva a cabo las decisiones. Y usted puede ver alrededor del mundo cómo el hombre está cayendo en sus propias mañas, por decirlo así, en sus malos conceptos. Porque todo lo que el hombre propone, opina y decide y puede llevar a cabo, hermanos, trae un desastre. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros acerca de este tipo de sabiduría, nos habla de lo que vive el ser humano aquí en la tierra, su punto de vista de las cosas. Y recordemos lo que dice Jeremías 17:9, que es un corazón engañoso y perverso. Entonces aquí la Biblia nos habla de una sabiduría que habla en cuanto al tiempo, satisfacer sus propios deseos, propias necesidades. Yo considero, yo deseo. A eso se refiere la sabiduría en cuanto a lo terrenal. Y luego continúa diciendo que es la sabiduría también animal. Fíjese que yo me encontraba algo muy importante en cuanto a este tipo de sabiduría. Y el término que yo encontraba, hermanos, era una sabiduría sensual. Usted ve a los animales, ellos se dejan guiar por sus instintos, por sus deseos carnales. Y vemos hoy en este tiempo, hermanos, que el ser humano se deja guiar mucho por sus impulsos, por sus emociones. A eso se refiere la sabiduría sensual o animal. Acompáñenme a Corintios, primero a los Corintios 2:14. Entonces, cuando nos habla la Biblia en cuanto a la sabiduría animal, hermanos, nos habla a que el hombre se conduce o se deja llevar por sus emociones. Se deja guiar por todos sus sentimientos, sus impulsos, sus apetitos están de nuevo en un sistema que está dañando. Y usted puede ver, hermanos, cuántos divorcios hay el día de hoy, cuántas infidelidades,
¿Cuántos adulterios? ¿Por qué? Porque el hombre dice, es que esa mujer me atrajo, ese hombre me atrajo, me dejo guiar. No te sujetas a Dios y dejas que tus emociones den rienda suelta, que tus pasiones den rienda suelta a tu vida y tú consideras que eso es sensato. Veamos a los jóvenes. Un joven como antes de poder tener algo formal, han llegado a tener un sexo ilícito, fornicando, pensando que están viviendo bien, hermanos, y eso lo que trae son problemas, sabiduría sensual. Dice aquí el apóstol Pablo, versículo 14, en el capítulo 2. Pero el hombre natural, que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Usted pregúntele hoy aquí a la gente, ir al templo los martes es perder el tiempo. No lo consideran sensato. Pero ¿qué tal una fiesta, un baile, una pijamada? Ahí sí queremos estar recreándonos, dándole rienda suelta a nuestros instintos, a nuestros deseos. Entonces dice aquí la palabra de Dios que para él son locura y no las que, pues, hermanos, no las pueden entender porque se han de discernir. ¿Cómo, hermanos? Las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Hay que nacer de Dios para caminar en el temor a Dios, hermanos. Pero el hombre natural, el hombre sensual, que dice, no las puede entender, no las puede discernir. Piensa que esto es absurdo. Alguien quiere controlarme. No, alguien quiere guiarte a una verdad y es Dios. Alguien quiere protegernos y es Dios. Alguien quiere enseñarnos y es Dios. Entonces, en cuanto al tema de la sabiduría terrenal, hermanos, nos habla de los sentimientos. El siguiente tipo de sabiduría dice que es diabólica. ¿Qué tiene que ver aquí, hermanos? Pues de que es una sabiduría en cuanto solamente me lleno de conocimiento, pero no lo vivo, no lo aplico. Y tiene que ver con aquella conducta que van en contra de lo que Dios nos está hablando. Fíjese lo que dice, acompáñenme a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La sabiduría terrenal, hermanos, marca a este grupo de personas o cristianos que caminan alejados de la verdad de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esto. Versículo 1, 2 Timoteo 3. También debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos, que dice, peligrosos, porque habrán hombres, que dice, amadores de sí mismos. El egocentrismo, la egolatría. Yo me amo, yo me deseo, yo me quiero, yo me doy porque yo soy primero, soy primero, soy primero. Y Pablo le advierte a Timoteo, vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Ávaros. ¿Cuánta gente entre más tiene, más quiere? Y entre más ve los ojos del hombre, más desea. Usted puede ver de repente en las tiendas, va uno a un centro comercial y uno dice, es que no hay dinero, hermano. Vaya a esos lugares y están llenos de gente comprando cualquier cantidad de cosas que ni siquiera usan. Le dan vista o le dan gusto a los ojos. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, que dice, porque todos ellos, hermanos, ellos tienen una sabiduría diabólica. Solamente tienen conocimiento, pero no se sujetan a la palabra. Y Pablo le advierte a Timoteo, Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, hermanos, esto también se ve en las iglesias, desafortunadamente. Hay gente infiltrada en las iglesias con este tipo de cualidades: soberbios, arrogantes, prepotentes, amadores de sí mismo, que no han entendido que aquí el único grande es Cristo. No debe de haber soberbia en las cosas de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que Santiago, vayamos una vez más a Santiago capítulo 3, versículo 14, 15, vamos al 16. Vemos cómo nos habla de 3 tipos de sabiduría que tiene que ver en la actualidad con el ser humano y que nos muestra los resultados. En el versículo 16 nos habla de los resultados de esa sabiduría.
terrenal, limitada y conflictiva. Yo le decía, hermanos, cuando Dios nos habla a nosotros de esto, es para que nos muestre como iglesia que lo que sucede allá afuera, sucede porque la gente vive apartada de Dios, caminando alejada de Dios. Dice Santiago 3:16, el resultado de todo esto es que hay celos, contención, hay perturbación, ¿y qué dice? Y toda obra perfecta. Toda obra que dice perversa. El resultado de este tipo de sabiduría, hermanos, es lo que nos habla el versículo 16. Y dice que hay celos. Porque donde hay celos, y saben, hermanos, que la palabra celo significa en el hebreo celos, pero con Z. Y habla de algo acalorado. Y habla de algo que arde. Habla de algo que está desfavorable. Entonces, cuando hay celos, hermanos, usted ha visto que de repente la gente opina, la gente dice, y el ser humano alejado de Dios siempre es muy celoso. No me gusta que tú estés mejor que yo, y tengo celos de ti. Y lleva este tipo de sabiduría, hermanos, a que el hombre viva más en conflicto. Esa es la sabiduría terrenal. Continúa siendo el versículo 16. Hay celos. ¿Y qué más, hermanos? Contención. Sabe que la palabra contención, hermanos, nos habla de luchas. Nos habla de intriga. Entonces, siempre que el hombre se conduce desde este punto de vista, hermanos, hay luchas entre ellos. Hay intriga en sus decisiones. Entonces, Santiago dice, el resultado de este tipo de sabiduría, hermanos, son, ¿qué? Celos. Algo que arde, hay luchas. No solamente eso, también dice que también hay perturbación. Versículo 16 dice, y allí hay ¿qué? Perturbación. La palabra, hermanos, perturbación significa inestabilidad, trastorno, tumulto, confusión. Y esto lo que Dios nos quiere hablar es que cuando el hombre se conduce por la sabiduría terrenal, diabólica o animal, hermanos, lo que trae es luchas entre ellos. Trae mucha confusión. Vea cómo el mundo el día de hoy sugiere, propone, y lo que ha traído al mundo es una confusión entre ellos mismos. Vea las escuelas. Vea todas las instancias del mundo, están confundidas porque la sabiduría humana, terrenal, lo que trae como resultado es esa lucha interna entre ellos. Traen competencias entre ellos mismos y provocan celos, inestabilidad. Usted ve a los hogares, el hombre, él quiere ser el mejor. Y luego la esposa, ¿quién gana más? ¿Quién trabaja más? Que tú hiciste, que yo hice, que tú no hiciste. Ahí hay una lucha, no hay sabiduría de Dios, hermanos. Porque donde está Dios, trae unidad en el hogar. Todos somos iguales, trabajamos iguales. Y cuando hay una dificultad, Dios nos une. Pero usted ve al mundo el día de hoy, un mundo de luchas, de competencias. Entonces dice aquí la palabra que hay perturbación. Aún más dice, y toda que dice, hermano, toda obra que dice, perversa. Esto es el resultado de la sabiduría terrenal, diabólica y animal. Todo esto, una confusión tremenda, una lucha tremenda. Vea los hogares, vea el mundo entero, hermanos. Por eso Dios quiere mostrarnos a nosotros en esta tarde que como iglesia debemos de ser hombres y mujeres que caminemos en la sabiduría celestial, donde haya armonía. Si usted tiene problemas en su hogar, con sus hijos, con su esposo, es porque quizás usted quiere decidir, usted quiere tomar la decisión y no deja que Dios obre en su hogar. Amén. Esto es muy importante que Dios quiere hablarnos. Dice que es toda obra perversa. ¿Qué significa perverso? Significa sin valor. Significa algo malo. Y esto es lo que trae como resultado la sabiduría terrenal, hermanos. Sus emociones, la incredulidad, alejados de Dios. Quiero que me acompañe a 1 de Juan capítulo 3, versículo 3.
Entonces ya nos habla Dios acerca de la sabiduría en cuanto a lo terrenal, a lo animal y lo diabólico, que trae como resultado mucha confusión. Pero leyendo ahí abajo en Santiago 3:17 nos habla como el contraste, la contraparte acerca de la sabiduría que es de lo alto. Y fíjese lo que dice Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice en él, que dice, hermanos, se purifica a sí mismo, así como él que dice. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice allí en el versículo 17, capítulo 3, que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Primeramente pura, dice Santiago 3, 16, 17, dice que lo que viene de lo alto es primeramente pura. Después que dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando Santiago 3:17 nos habla acerca de lo que Dios nos da con su sabiduría, dice que es pura. Y no nos está hablando, hermanos, de algo que tiene que ver con lo normal, sino nos habla desde el punto de vista espiritual. Lo que viene de Dios, hermanos, dice que es puro. Vea lo que dice Salmo 51:7. Dice el salmista, Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, dice el salmista. ¿Qué nos quiere mostrar aquí Santiago, hermanos? Que el contraste de lo terrenal es lo celestial. Y que Dios nos da primero una sabiduría que siempre o que primero es puro. Nos habla de algo limpio, de algo que nos va a beneficiar a nosotros. Dice que primero es puro. Y dice el salmista, purifícame con hisopo y seré, que dice, y seré limpio. Lo de Dios tiene que limpiarnos profundamente. Lávame y seré, que dice, más blanco que la nieve. En Mateo capítulo 5, versículo 8, fíjese lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 8, allí en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Dice el versículo 8, bienaventurados, ¿qué dice? Los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Sabe, hermanos, que la palabra ver significa entender a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos entenderán, ellos verán ¿a quién? A Dios. El contraste de lo del mundo con lo de Dios es que lo que Dios nos da, hermanos, nos da entendimiento. Y dice que somos bienaventurados los de limpio corazón, porque veremos ¿a quién? A Dios. Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Santiago dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Y luego viene el resultado de la pureza de lo que Dios nos da en su sabiduría. Viene un resultado que nos da características. Ahí en Santiago, versículo 17, capítulo 3, dice, después, ¿qué dice, hermanos? Pacífica. Acompáñame, Santiago 3, 17, ¿está conmigo? Entonces, primero nos habla de la esencia de lo que es Dios en su sabiduría. ¿Cómo es? Es pura. Y luego vienen las características de esa sabiduría. Número 1 dice que es, ¿qué, hermanos? Pacífica. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo dice, hermanos? Acompáñenme a leerlo. Mateo 5, 9. Quiero que me acompañe en lo siguiente, hermanos. Dios nos habla de su sabiduría y nos da la base, que es pura, que es limpia. Y luego nos da las características. Algo a diferencia de lo que ve el mundo, el hombre aquí terrenalmente, hermanos, es que lo que Dios nos da en sabiduría no trae confusión, no trae inestabilidad. Primero nos dice que es pura, es clara, nos limpia. Número 1 en característica es que pacífica. No nos lleva a confrontarnos.
a competencias, a que yo puedo y tú no puedes. Nos llama a que seamos pacíficos, a que seamos en armonía. Dice Mateo 5:9, como dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. ¿Y cuántos aquí somos hijos de Dios? Somos llamados a ser pacíficos, no echarle más leña al fuego. Porque cómo nos cuesta ser tranquilos, ¿verdad, hermanos? Nos cuesta. Pero Dios nos llama a que seamos pacíficos. La palabra, hermanos, aquí nos habla que seamos amantes de la paz, que construyamos una paz alrededor de Cristo. Que tengamos cuidado en cuanto a las circunstancias. Yo le decía, cada convivencia que tenemos, cada reunión que tengamos en la familia, con los hijos, con la familia, con los vecinos, estamos expuestos como cristianos. ¿Cómo respondemos a las circunstancias, al malentendido, a lo que sucede en una eventualidad? ¿Cómo respondemos? ¿Carnalmente o en lo que Dios nos da en su palabra, hermanos? Y eso demuestra si Cristo está en nuestros corazones o no. Entonces, número 1, es pacífica. Número 2, ¿qué dice? Amable. Y aquí nos salva de algo suave. Cuando usted dice sea amable, nos salva de algo cordial. Hermanos, cuando Dios nos da su sabiduría, nos lleva de armonía en armonía. Primero, pacífica. Luego, ¿qué? Amable. Número 3, benigna. Benigna. Qué tremendo. Acompáñenme a Mateo 5:3 porque tenemos que ver esta parte. Mateo 5:3. ¿Sabe, hermanos, que lo contrario de benigno es terco, obstinado y desobediente? Eso es lo contrario de benigno. Y aquí encontramos una palabra, yo me encontraba esta palabra en griego que significa eupeites, así como suena, que significa dispuesto a ceder, no obstinado, dócil y obediente. Eso significa benigno. Una vez más, significa dispuesto a ceder, significa no obstinado, significa dócil y obediente. Dios lo que quiere es que tengamos esa sabiduría pura, pacífica, amable y ahora ¿qué? Benigna. Y dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Hermanos, y aún nos cuesta y aún tenemos un tramo largo que caminar para alcanzar ese lugar. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué dice? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Y todo esto, hermano, nos habla de benignidad, de ser obedientes, de ser dóciles a Dios en su palabra. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, amable, benigna. ¿Y qué más, hermanos? Llena de misericordia. Aquí en el templo, hermanos, es muy hermoso escuchar esto. El asunto es ponerlo en práctica. ¿Cierto o no? Recuerde esto, cada momento que usted tenga una convivencia, una plática con alguien, usted está expuesto a responder como cristiano o como no cristiano. Lo que Dios quiere con usted y conmigo es que crezcamos en el Señor. Que no seamos una iglesia inestable de puras emociones, sino que seamos maduros en el Señor. Amén. Entonces dice que será, además de amable, benigna, llena de, ¿qué dice, hermanos? De misericordia. Tiene que haber misericordia. ¿Y qué es misericordia? Te doy lo que necesitas y no lo que mereces. Te doy lo que recibí de Dios, gracia, te doy de gracia lo que de gracia he recibido. Amén. Acompáñame a Filipenses 1:11. Dice que además que tiene que ser llena de misericordia, también tiene que ser de buenos frutos. Y dice Pablo aquí en Filipenses 1:11, llenos de frutos ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo, ¿para qué?
para gloria y alabanza de Dios. La sabiduría celestial, hermanos, la que viene de Dios, es una sabiduría que le da la gloria a Dios y que le da alabanza a su nombre. ¿Por qué? Porque damos frutos de justicia. Y Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Amén. Acompáñenme una vez más a Santiago 3:17, ya vamos a ir concluyendo. Santiago 3:17. Dice, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿sin qué? Sin incertidumbre, sin inestabilidad, sin confusión, sin luchas. Lo que Dios nos da, una sabiduría que nos trae un bienestar, hermanos. Necesitamos como iglesia tener la sabiduría que viene de Dios. Dice que es sin incertidumbre y aún más, ni hipocresía. La palabra hipócrita es fingimiento. Hermanos, imagínense si, yo me hacía la pregunta, si de repente viniera un pastor y me dijera, hermano, quiero conocer a su iglesia, ¿a qué hermano me prestaría para convivir con él y saber si él es cristiano o no? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Sabe, hermano, que cuando estuve en Estados Unidos para poder obtener una licencia de manejo, primero hay que tener un examen en cuanto a la teoría, un libro de 150 hojas, que te tiene todo el reglamento de cómo conducir, cómo estacionarte, cómo enfrenar. Y después de eso, que pases el examen, hay que llevar a cabo un examen de práctica. Y ese examen de práctica, cuando se lleva a cabo, tú llegas con el vehículo y de repente sale un oficial y se sube contigo al vehículo. Él se sienta, se pone su cinturón y te dice, llévame aquí, llévame allá, muévete para acá, muévete para allá. Solamente está observando si las reglas que tú leíste, que contestaste, las aplicas cuando estás manejando. Si tú obedeciste, él te califica del 1 al 10. Si no pasaste, solo se baja y te deja y te dice, aquí te equivocaste, aquí te equivocaste, aquí te equivocaste. En la vida cristiana es lo mismo. Si de repente me dijeran, pastor, quiero convivir con su iglesia, dígame en qué hogar me puedo yo hospedar. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a mostrar que Cristo está en nuestro corazón, reflejando con nuestro comportamiento de que Él maneja nuestra vida y nuestro hogar? Esa es la prueba, hermanos. Yo le decía, una cosa es ser cristiano y otra cosa es obedecer a Cristo. Entonces Santiago nos dice que una fe genuina habla de una sabiduría que es pura y que tiene características de misericordia, que es pacífica, que es amable, que da buenos frutos, que no da inestabilidad, ni tampoco tiene hipocresía. Concluye el versículo 18. Y el fruto de justicia, ¿qué dice? Se siembra. Cuando yo leía esta parte, Señor, yo le decía, ¿cómo lo entiendo, Dios? Muy fácil. La ley de la siembra y la cosecha. Cuando usted va a un lugar y abre los surcos en la tierra y usted siembra maíz, ¿usted espera qué? El fruto. ¿Qué es qué? Maíz. Cuando usted siembra esto con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos, ¿qué va a cosechar? El mismo fruto. Amén. No sé si se entiende. Acompáñame a Gálatas 6:7.